Hola, ¿cómo están? Estamos aquí con el director y CEO de Tecnoimplanta. En esta ocasión me gustaría platicar un poquito sobre los procesos. ¿Qué es un proceso? Un proceso, de forma genérica, es un conjunto de actividades que lo que hacen es transformar de un punto A a un punto B algo dentro de la manufactura o de los negocios, etcétera. Es algo que transforma. Es un proceso, pero tiene la característica de ser actividades adentro de ese proceso que son de repente secuenciales, ¿no? Porque puede tener sus variaciones. Pero en general eso es un proceso. Cuenta con algunos elementos, ¿no? La parte de la entrada, lo que entra a ese proceso, lo que transforma a esa entrada y la salida que provoca, ¿no? O sea, es el resultado. El resultado, sí, así es. Entonces, digamos que ese es un proceso a nivel genérico, ¿no? Ok, ¿y cómo se relacionan estos procesos hacia las empresas? Bueno, en los negocios, definitivamente todos los negocios tenemos procesos de negocio, para la redundancia, y todos por lo menos tenemos un proceso, que es el proceso de ventas. Hay herramientas que te permiten, hablando ya en el tema de tecnología, hay herramientas que te permiten de forma o de manera bastante estándar poder implementar estos procesos de venta, ¿no? Ya están como diseñados. Sin embargo, no solo es el proceso de venta el que, digamos, puedes utilizar o valerte de la tecnología para poder optimizar estos procesos. Y ahí empezamos en un tema de optimización. Hay diferentes procesos dependiendo de la cadena de valor de cada negocio. Pueden haber procesos de reclutamiento y selección de personal, pueden haber toda la parte de recursos humanos, tienen procesos, ¿no? La parte de tesorería, la parte de cuentas por cobrar, la parte de facturación, la parte de otorgamiento de algún crédito. Hoy sí que va a depender mucho del tipo de negocio. Todas las empresas pueden tener procesos y estos procesos pueden automatizarse, ¿no? Claro. Entonces, estos procesos se pueden automatizar. ¿De qué forma? ¿De qué manera se pueden automatizar? Bueno, cuando hablamos de la automatización de procesos, entramos en el área de la transformación digital. Es decir, cómo convierto esos procesos que la gente, de los colaboradores, realizan de forma manual hacia un entorno digital donde ya no tengamos papel, donde la información no sea aislada. Y entonces empezamos a construir esos procesos que tengan un hilo o una secuencia que nos permita operar de una forma más eficiente. Claro, ¿y con qué proceso iniciarías tú, por ejemplo? Hay varias metodologías para identificar con qué procesos iniciar. Si tú me preguntas, yo lo que haría es empezar a optimizar los procesos más críticos. Y esos procesos más críticos va a depender mucho de la estrategia de la empresa, pero tiene que ver con la atención al cliente o la parte de la liberación de productos que a lo mejor mi empresa vende hacia esos clientes. O podrían ser los procesos operativos o los procesos administrativos, ¿no? Yo, en particular, siempre les recomiendo a los clientes que tomemos aquellos procesos críticos que consumen mucho tiempo, que consumen mucho personal y que, aparte de eso, son muy caros para la empresa. ¿Por qué? Porque eso nos va a permitir brindar mejor resultado y más rápido resultado hacia los interesados del negocio, pues puede ser la parte de dirección o la parte o los propios dueños, ¿no? Uh-huh. ¿Y qué es necesario saber para poder invertir en una automatización del proceso? Porque tengo entendido que existen estos BPMs o estos workflows. ¿Cómo sé cuál es el que necesito y cuál se acopla más a mí? Hay de todos colores y sabores. Creo que hoy habrá decenas de soluciones que realizan este tipo de automatización de estos procesos de negocio que hemos platicado. Sin embargo, creo que
un factor muy importante es el tema del costo o la inversión que tienes que hacer, porque pues un BPM o un BPM, un Business Process Management, no le queda a cualquier empresa, ¿no? O sea, algunos que son muy grandes, ¿verdad?, orientados a ciertos nichos de mercado, hay unos que son más generales, ¿verdad? Hay soluciones a lo mejor recientes o nuevas que pues no se sabe si están probadas, por muy innovadores que sean, pero pues necesitan estar en el mercado y madurar un poquito más. Pero normalmente tiene que ver con un tema de los montos de inversión que tú quieras hacer. Entonces, realmente, ¿cuál es el BPM o el workflow mejor para mi empresa? Es el que me dé un conjunto de facilidades y que se ajuste a un nivel de inversión que yo pueda hacer dependiendo del retorno de inversión, básicamente, ¿no? Y estoy enterada que tu empresa ofrece estos workflows y BPMs. ¿Tú qué les dices, qué les recomiendas a estas empresas para que tomen en cuenta? ¿O cuáles son los que vendes más? Bueno, nosotros normalmente hacemos, cuando conocemos al cliente, hacemos un discovery, ¿no? Un descubrimiento de las necesidades del cliente y les hacemos una serie de preguntas a propósito, ¿no? O sea, y digo, eso ha sido a lo largo de más de 15 años que llevamos en este negocio, y lo que hacemos es como que preguntarles el nivel de complejidad de sus procesos, cuáles son la lista de estos procesos a nivel general. O sea, no queremos saber el detalle de cada uno de los procesos en una primera fase, pero eso nos permite identificar cuál es la herramienta que más se le adecua. Nosotros tenemos dos herramientas de este tipo, aparte de las herramientas de RPA, pero tenemos dos BPMs que pueden encajar en un nicho o en otro, pero eso ya nosotros orientamos al cliente para saber cuál es lo que nosotros pensamos que le puede funcionar desde nuestro punto de vista y desde nuestra experiencia, ¿no? O sea, ninguno es mejor que otro, simplemente son las necesidades de las empresas. Son las necesidades actuales y la proyección futura, a dónde quieres llegar con tu automatización, ¿no? Porque si bien es cierto, en cualquier software puede ser que podamos hacer lo mismo, o sea, esencialmente lo mismo, en algunas va a ser mucho más fácil, cada producto tiene sus beneficios y bondades, y finalmente vamos viendo 80-20. ¿Cuál es la que te cubre rápidamente ese 80% de requerimientos que tú pudieses tener, ¿no? Y, por ejemplo, de la implementación, hablando de la implementación, ¿cuánto se tarda una implementación de un BPM o de un workflow? Aquí hay varias fases, ¿no? La primera fase es la parte de análisis, que hay que ver con qué proceso quieren arrancar. Si son nuevos en esto, nosotros orientamos para que sepan ellos como por dónde pueden empezar, y empezamos a meternos en la operación o cómo es que ellos están viendo la operación, porque a veces incluso dentro de la misma empresa las áreas no se ponen de acuerdo, y eso es un reto, ¿no? Un reto a nivel de departamentos, personas y equipos, etcétera, ¿no? Entonces, primero se tienen que poner de acuerdo, y luego que ya se pusieron de acuerdo, la implementación puede durar, voy a decir, hoy sí que del menor tiempo, puede durar un par de semanas, implementar un proceso automatizado para tu empresa. O sea, imagínate, o sea, si lo haces por un esquema de desarrollo de software, no sé cuánto te podrías tardar, pero por lo menos te vas a tardar unos 3-4 meses. En esto puedes tenerlos en 2 semanas, pero también hemos hecho automatizaciones de procesos que pueden durar 4 o 5 meses, dependiendo de la complejidad del mismo, ¿no? Ok, entonces, después de esto, de la implementación, ¿cuál es el retorno de inversión? ¿Cómo lo puedes calcular? ¿Cómo se ven los beneficios? Sí, uno de los, digamos como que de los malos entendidos a veces de la parte de BPM es que vas a reducir personal.
Y sí, en alguna medida en la medida en la que vayas automatizando más, puedes reducir algún personal. Sin embargo, no es el objetivo final de este tipo de tecnologías. La idea es que con el equipo que ya tienes puedan hacer más. Con el equipo que ya tengas, en vez de dedicarle tiempo a tareas que son muy complejas y que te consumen mucho tiempo, tú puedas automatizar para que esto pueda ir fluyendo de manera más rápida y que todos estemos conectados, pero que no estemos esperando el expediente físico, los documentos físicos, sino que la información fluya de área o departamento, porque realmente la parte de los procesos de lo que se trata es de comunicar información en donde yo voy a ver cierta parte de la información y voy a capturar cierta parte de la información, y a lo mejor tú que estás en otra área puedes ver diferente forma la información, pero es el mismo proceso. Y la ventaja de este tipo de soluciones como BPM, Workflow, lo que tienen es que tú puedes manejar los niveles de seguridad del acceso a esa información de los empleados. Por ejemplo, si fueras de recursos humanos, pues a lo mejor tú como director de recursos humanos puedes ver los salarios de los empleados, pero a lo mejor tu auxiliar no los puede ver. Y entonces en un BPM puedes automatizar y mostrar las pantallas en ese proceso para que ciertas personas puedan ver cierta información o puedan validar cierta información. Hablando de la seguridad y de las pantallas, ¿cómo se ve un BPM? ¿Qué información le metes tú? Para las personas que no conocen los BPMs, ¿cómo les puedes explicar qué es, cómo se ve, cómo se maneja? Podremos hacer una demostración. Hay muchos videos de esa parte y nosotros mismos hemos publicado algunos como tema en planta. Pero lo que hay que... Hazte cuenta, antes lo único que hacíamos era mapear las cajas de un proceso que ya como te platicaba, es la secuencia de esas... Las cajas son las acciones, ¿no? Sí, le llamamos tareas a esas tareas, y dentro de esas tareas normalmente lo que se hacía era describir en texto, ¿no? ¿Qué es lo que hacía? En el tema de los BPMs es llevar tu proceso a la operación, es decir, tú vas a accesar a un portal, vas a accesar a una aplicación que esté en la nube o como sea, pero vas a llegar ahí, no necesitas instalar nada en tu máquina, no necesitas absolutamente, necesitas un browser de internet y ya con eso ya estás hecho. Y entonces ahí te vas a loguear y tú vas a ejecutar el proceso. Y entonces vas a ver, es como tener una bandeja de correo electrónico en donde tú vas a ver cuáles son las tareas que se te han asignado el día de hoy, que a lo mejor tú puedes iniciar el proceso o también te pueden llegar solicitudes de otros compañeros tuyos dentro de la empresa para que puedas hacer algunas acciones sobre eso, puedas tomar decisiones sobre eso o tengas que capturar más información sobre ese proceso en particular. Para dar un ejemplo, vamos a suponer el tema del procesamiento de facturas. Alguien recibe esas facturas, hoy por hoy las reciben en correo electrónico, aquí ya eliminas el correo electrónico. El proveedor a lo mejor te llena esa información, él arranca el proceso y luego que ya lo arrancó va a llegar a un área en particular, a unas personas en particular, ellos lo van resolviendo y el proceso va fluyendo hasta que se emite el pago a ese proveedor. Pero lo importante aquí del pago es, no necesitamos estarle solicitando a cada persona, a cada proveedor no nos tiene que estar preguntando si ya me pagaste la factura, si ya me pagaste o si ya me mandaste la documentación, etcétera, sino que el mismo proceso te va guiando de la mano para que lo hagas de la misma forma siempre. Claro. ¿Y en la automatización se puede meter algún robot para que haga eso? Bueno, en el tema de la automatización de procesos, pues tiene también sus límites, ¿no? Cuando tú hablas de límite, de procesos, quiere decir de que tú puedes integrarte con cualquier aplicación que tú ya tengas, o sea, tu sistema ya trae, o a lo mejor ya tiene sistemas
que te lo desarrollaron algunos programadores, o tú el tuyo que ya lo traías, no sé, puedes traer diferentes. Pero el BPM tiene la característica de poderse conectar con todos los sistemas que tú ya tengas. Okay. Sin embargo, a veces lo que sucede es que no tienes esas conexiones y entonces el tiempo para implementar esa conexión te puede tardar algunos meses. En ese caso en particular, puedes complementarte de herramientas de RPA para que tú puedas automatizar o hiperautomatizar tu proceso. Entonces, digamos que son como herramientas complementarias. Ok. Por ejemplo, en tu caso, ¿qué es lo que más te piden para una automatización de procesos? Fíjate que tiene que ver mucho con el tema de el compliance o el, digamos como que si queremos medir y controlar nuestro proceso de punta a punta y queremos tener como una auditoría. Queremos tener una auditoría de cada paso que ha surgido, que ha sucedido dentro de un proceso en estas actividades que estábamos hablando de la captura de información. Si tú quisieses saber quién hizo qué, cuándo lo hizo y cuánto se tardó en hacerlo, porque podemos medir los tiempos, o si esos tiempos nos determinan si tenemos que mandar una actividad en particular al jefe o a otra persona, etc. Si tú quieres medir todo eso y puedes ser auditado, porque a lo mejor tú ya estás certificado en alguna ISO o porque eres una institución financiera o porque eres una institución de gobierno, etc., tú podrías llegar a necesitar esa complejidad de métricas, ¿no? Y este tipo de herramienta ya te la dan. Entonces, el sector financiero es un cliente potencial muy fuerte para utilizar este tipo de herramientas, sobre todo porque hay entidades que te están controlando, ¿no? Entidades gubernamentales que están midiendo cómo tú estás resolviendo los problemas de tus clientes, ¿no? Pero por otra parte, también en el sector de manufactura, en el sector de servicios, donde las cosas tienen que suceder muy ágiles y entonces tienes que identificar aquellos cuellos de botella, así le decimos, como donde hay una sobrecarga de actividades, en donde finalmente tenemos que identificarlas primero para saber qué hacer. ¿Será que necesitamos más personas? ¿Será que tenemos que hiperautomatizar esa área? ¿O simplemente tenemos que cambiar el proceso? Pero el cambiar el proceso implica que tenemos que rediseñarlo, pero de forma rápida, de forma que podamos en un par de días, en horas o en horas, diría yo, en lo que te piden el requerimiento, cambiarlo. Que eso no sucede a lo mejor con un esquema de desarrollo de software donde pues tiene que pasar por varias etapas también, ¿no? Y por ejemplo, en las empresas, ya me dijiste, por ejemplo, algunas empresas o algunas industrias. Sí. Pero dentro de esas empresas, ¿qué departamentos están involucrados? ¿O hay algunos departamentos que se excluyen de estos procesos? El departamento o el área de operaciones o la dirección de operaciones es un área que está bastante involucrada en el tema. Por ejemplo, también las telecom pueden utilizar este tipo de herramientas. Imagínate que te van a instalar tu internet o te van a instalar las líneas telefónicas, etc. Tú quisieses medir toda la capacidad de respuesta de tu equipo, porque tu riesgo es que tu cliente se vaya con la competencia. Entonces tú quieres hacer más eficiente tu proceso cada vez más, ¿no? Entonces el tema aquí es que tú tienes que ir buscando como esas eficiencias para poder identificar los procesos que más se apeguen a tu operación. Esa es un área, el área de operaciones, pero también está el área de finanzas, también está el área de recursos humanos, el área de tesorería, el área de las cuentas por cobrar, la cobranza. O sea, hay muchas áreas donde tú puedes automatizar, o a veces únicamente tú necesitas otorgar ciertos permisos de operaciones. Así se manejan algunas empresas. Se me está viniendo a la mente una muy grande donde
donde finalmente ellos te emiten una carta para poder operar en un país, y eso lleva a un proceso de autorizaciones. Entonces, hay diferentes áreas o muchas áreas. De repente, mensajería es otra. O sea, hay N cantidad de áreas que se pueden involucrar en esto, ¿no? Y, por ejemplo, ¿se puede involucrar alguna otra plataforma dentro de un BPM? Buena duda. Buena pregunta esa. A veces me preguntan, y quizás voy a complementarlo ahí, porque a veces me preguntan, oye, pero si tu herramienta de BPM ya solventa mis procesos, si mi herramienta ya puedo automatizar todo, pues ¿para qué necesito un ERP? ¿Para qué necesito un CRM? ¿Para qué necesito otras cosas si lo tuyo lo puede hacer? Ojo, esto complementa y agiliza la operación de tu empresa, pero no sustituye los sistemas que tú ya tienes. Lo que hace es habilitar esa comunicación entre departamentos y flujo de información, y evitar que nos lleguen 200 correos diarios, 400 correos diarios, donde la trazabilidad en los correos electrónicos es una tarea bastante ardua, ¿no? Entonces, finalmente, tú vas como que automatizando lo que vayas requiriendo en su momento, ¿no? ¿Tú cómo ves el futuro de la automatización empresarial, de los procesos empresariales? Pues a mí me gustaría que esto definitivamente fuera algo que las empresas fueran educándose cada vez más en conocer este tipo de tecnologías de la automatización de procesos en particular, porque no todos lo saben. ¿Crees que estemos en pañales todavía? Sí, hay mucho camino por recorrer. Todas estas tecnologías en otros países, por ejemplo en Europa, en Estados Unidos, en Asia está, en África, incluso, fíjate, curiosamente, Latinoamérica creo que se está quedando un poco atrás por la falta de conocer este tipo de herramientas, conocer que pueden ser más eficientes y ser más competitivos. Por ejemplo, en el caso de México, hay empresas con esto del nearshoring que está sucediendo, el boom de que las empresas americanas, gringas o estadounidenses quieran ponerse acá quieran ponerse acá en México, están solicitando que estos proveedores de México ya cuenten con cierto nivel de automatización. Entonces ya no es un tema de si quiero o no quiero hacerlo. Es un tema de debo hacerlo si quiero competir con los grandes inversionistas de otros países. ¿Crees que se vea como un tabú todavía el tema de la automatización de procesos? Que sea muy anticuado el ver que automatizar procesos es como algo para empresas muy grandes, o ¿tú crees que sea nada más para empresas grandes o no? El tema es que hasta el inicio de esta década las empresas han empezado a contratar ciertas posiciones que tienen que ver con el tema de optimización de procesos. Algunas otras áreas que involucran son las áreas de innovación. Y entonces, como esta gente tiene más tiempo para poder investigar de cómo hacer cada vez mejor las cosas dentro de su empresa, ellos empiezan a identificar este tipo de tecnologías, ¿verdad? Y empiezan a madurarlas. Sin embargo, creo que en Latinoamérica todavía hay mucho camino que recorrer, ¿verdad? ¿Cómo crees tú que impacte esto? O sea, ¿crees que lleva un impacto considerable en las empresas, la automatización de procesos? Está estudiado, ya hay estudios de eso, está identificado de que hay un retorno de inversión de más del 30% en el primer año con la implementación y la inversión de este tipo de tecnologías dentro de las empresas. Pero finalmente a los financieros, a los directores de finanzas, a los directores generales, pues tienes que llegar con un plan de un retorno de inversión. Si tú no identificas o si tú le presentas a un director y entendible, pues, o sea, debe de ser así, que vean que hay que invertir en la tecnología para que les ahorre mucho dinero. Y eso se va a ver en el estado de resultados de tu empresa a nivel anual, ¿no? Claro. Me estás diciendo que
hay mucho que recorrer y mucho que conocer sobre la automatización de procesos, que no estamos sabiendo aprender. ¿Qué recomendarías tú a las empresas para que se empapen de esta información? Pues yo creo que tienen que educarse, tienen que asistir a webinars. Hay una cantidad de webinars que ahora generan. Tú compartes webinars, ¿no? Nosotros hacemos webinars de repente con los clientes y con potenciales clientes para educarlos un poco. Hay que evangelizar mucho sobre este tema porque nos estamos quedando atrás y entonces la brecha tecnológica es muy amplia. Entonces, por ejemplo, en Estados Unidos están haciendo algunas cosas que nosotros todavía no nos estamos imaginando y una de esas tecnologías es el BPM, ¿no? O sea, el Business Process Management, que no lo están haciendo todavía acá porque hay desconocimiento. No sabemos que ya existe. Es como que yo te dijera, bueno, pues hay que viajar 2.000, 3.000 kilómetros, vámonos en coche, pero finalmente pues ya existe el avión, ¿no? Y entonces, como no sabemos que existe el avión, pues entonces todos nos vamos y nos montamos en un coche, ¿no? Entonces, es una forma diferente de llegar a obtener mejores resultados, pero muy rápido, ¿no? O sea, es muy rápida el retorno de inversión. Ok, bueno, pues muchas gracias. ¿Quieres complementar con algún comentario, con algún consejo? Yo lo que sugeriría es, hay que enterarse, hay que buscar al partner adecuado. En Planta creo que hemos sido partner de las herramientas y de las plataformas, así como de nuestros clientes, para apoyarlos en la parte del software, darles el mejor costo-beneficio de una solución, capacitarlos, implementarles proyectos, darles soporte postproducción ya que está operando todo. Entonces yo creería de que una de las cosas importantes de eso es buscar al asesor adecuado para que te lleve por el camino de la transformación digital. Ok, muchas gracias. No, muchas gracias a ti. Hasta luego. Hasta luego.